información, ¿no? Entonces, y cada uno de estos decíamos que a su vez podíamos poner una lupa dentro del proceso y veíamos subprocesos. Entonces, la idea de los controles que apliquemos justamente es para poder asegurarnos que se estén ejecutando razonablemente. Información, ¿cómo la definimos? Conjunto de datos que describen algo. Conjunto de datos que, Que perdón, describen algo. Bueno, no sé. Sí. un conjunto de datos que tiene cierta implicancia, ¿no? Que son datos significativos. Y cuando hablamos de protección de la información, decíamos había tres características fundamentales que una información tiene que perdurar para ser tal. ¿Cuáles eran esas tres características? Hay una seguridad de la información también. Cualquiera puede acceder a determinada información. Y no, tiene que ser accedida por la gente autorizada. Bien, ¿y cómo llamamos a esa característica? Autentificar. No, Privado. Confidencialidad. confidencialidad. Así es. Cuando necesitamos la información tenemos que acceder a ella, ¿sí? Para poder observar o tener la mano para poder ejecutar un proceso. Esa necesidad de poder contar con información cuando la necesito. ¿Cómo se llama esa característica? Disponibilidad, muy bien, Ulises. Y nos está quedando una entonces. Tenemos confidencialidad, disponibilidad y la característica que me dice que el dato que ingresó al proceso realmente es válido, es real, no se alteró por nadie que no corresponda. Entonces es un dato de qué característica. Confiabilidad. Integridad, ¿sí? Es un dato íntegro. Si solamente ese dato fue cargado o modificado por las personas que corresponden, mantiene una coherencia, ¿sí? El CBU de una persona, ¿sí? Que indica de qué banco de la República Argentina es o tiene la cuenta corriente o la caja de ahorro, y es el número de cliente, ¿no? En ese chorro de dígitos está toda esa información. Un número, una secuencia de 21 números no indica nada, pero si es un campo CBU y tiene el formato que tiene que tener y nadie lo cambia o nadie permuta un número, es un dato íntegro, ¿sí? Porque con ese CBU le vamos a poder pagar al proveedor, nos van a poder pagar a nosotros si somos clientes, ¿sí? Entonces es un dato íntegro. Tiene una coherencia dentro de las características de su campo y no fue alterado. Solo fue cargado por aquella persona que lo ingresó originalmente. Cuando hablamos de información, la protegemos solo aquella que tenemos en una computadora, en un registro magnético. ¿O qué otra información nos interesa resguardar? ¿Se acuerdan que estuvimos charlando? Yo les di un ejemplo de lo que había pasado una vez en un trabajo.
El conocimiento de las personas. El conocimiento de las personas también. ¿Y qué más? Cualquier tipo de información que tengamos reflejada, validar, que no pierda ninguna de las tres características que mencionamos antes. ¿Sí? Recibo de sueldos impresos que quedan sobre el escritorio. ¿Sí? Y queda arriba del escritorio. Por lo general, suele ser una información restringida para de uso confidencial. Si yo le dejo sobre un escritorio donde cualquiera tiene acceso, estoy perdiendo esa confidencialidad. ¿Sí? Entonces necesitamos, de alguna manera, para proteger, pueda mantener las características de confidencialidad, integridad y disponibilidad, hay que protegerla. Si tengo una fórmula impresa y no la tengo guardada en ningún lugar, ese papel vale mucho. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la primera clase también estuvimos conversando sobre las contraseñas de los usuarios administradores? Y decíamos la necesidad de protegerlas y resguardarlas para no usar un usuario administrador todo el tiempo, sino que sean usuarios de con menores privilegios. Bueno, la contraseña de ese usuario especial, sysadmin o como lo querramos llamar, root o alguno de ellos, la guardamos en un papelito. Ese papelito no le va a quedar, si lo perdemos, no vamos a poder entrar con los privilegios de un usuario administrador. ¿Se entiende? Ahí la necesidad de que sea en cualquier formato en el que se encuentre la información, nos interesa poder rescatarla. Y a nosotros como auditores nos interesa validar que se está resguardando bien y que el conjunto de medidas o el conjunto de controles que se aplican a ese proceso, a ese sistema informático, sea de tal manera lo suficiente como para mantener la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información de la que estemos auditando. ¿Sí? Acá tenemos una pregunta. ¿Cuál es el pilar de la información que busca mantener a los datos libres de modificaciones no autorizadas de cualquier índole? ¿Cuál de las tres sería? La integridad. ¿La integridad? Bien. ¿Cuál es la propiedad de prevenir la divulgación de información a personas o sistemas no autorizados? Confidencialidad. Perfecto. Última, característica, cualidad o condición de la información de encontrarse a disposición de quienes deben acceder a ella. La que queda, ¿no? Disponibilidad. Bien. ¿Qué pilar de la información se ve afectado en la caída de un servidor de correo electrónico? Disponibilidad. Sí, disponibilidad segura. En la filtración de un listado de las personas alcanzadas por el impuesto a las ganancias. La Parecido al confidencialidad. ejemplito que le daba antes yo. ¿Cuál, Dolores? La confidencialidad. Sí, sí.
la modificación de asientos contables directamente sobre la base de datos. La integridad. La integridad, sí señor. ¿Entienden, no? Este último ejemplo, ¿se entiende? O habitualmente, ¿qué utilizamos para modificar o para cargar un asiento contable? ¿Dónde cargarían ustedes un asiento contable? ¿A través de qué? Para cargar un asiento contable vamos a necesitar un sistema contable, ¿sí? Habitualmente los ERP, los ERP, son sistemas de gestión empresarial en donde uno de los subsistemas que lo conforman seguramente es el contable. Necesita ser el contable. Ejemplos de ERP que conozcan. ¿No? ¿Ninguno? ¿Tango no es uno? Tango es uno, sí señor. Es local, creado aquí en Argentina. ¿Qué otro? El más importante del mundo hoy en día. SAP, creo que es. SAP, sí señor, así es. Bueno, entonces decimos, para cargar un asiento contable necesitamos un sistema de contabilidad, que puede ser exclusivamente un sistema de contabilidad o puede estar inmerso dentro de un gran ERP, entre los cuales va a haber un sistema de contabilidad. Y el sistema de contabilidad, habitualmente, ¿cómo va a estar conformado? Por muchos programas, ¿sí? Va a haber programas que van a permitir hacer una VM de cuentas contables, una VM de características de activos fijos, ¿sí? O de centros de costo, otro tipo de información que requiere, y entre ellos va a haber una VM de asientos contables, ¿sí? Un programa que nos permite hacer altas, bajas o modificaciones de asientos contables. ¿Y quién debería utilizar ese programa? Cualquiera en una empresa podría entrar a Tango, ir al módulo de contable, ir al programita de carga de asientos contables e ingresar un asiento contable. Debería estar autorizado, ¿no? Debería estar autorizado, sí señor, debería ser un usuario que esté autorizado. No se debería dejar a cualquiera que lo pueda acceder. Perfecto. ¿Y a quién se lo daríamos dentro de una empresa esa autorización? Al encargado de la contabilidad. Al encargado de la contabilidad, por supuesto, sí. Ya sea el contador de la empresa, si es que es una empresa chiquitita y no tiene más gente alrededor, o el analista de contable junior en una empresa grande, sí. Debería tener permisos dentro del sistema en donde esa persona se registra con su identificación de usuario y contraseña y solo va a tener habilitado aquellos roles que le correspondan como administrador contable, y entonces dentro de esos roles permitidos va a poder ingresar y ejecutar el programa para cargar el asiento contable, ¿sí? Y cargará, no sé, banco a caja por 5.000 pesos, ¿sí? Fue el cadete hoy a la mañana al Banco Galicia, depositó 5.000 pesos en la cuenta y eso se transforma en un asiento contable que es banco a caja. Así de simple, tranquilito, ¿sí? Pero los otros días decíamos, la gente de sistema, los de TI, accedemos a cualquier lugar, ¿sí? Si yo estoy con el root o con el sysadmin del servidor Windows
y la configuración que tiene ese servidor donde está el SQL, que es la base contable de Tango, o el MySQL, supongamos que sería la base contable o la herramienta de base de datos en donde se guarden los datos del sistemita Tango del que estamos hablando como ejemplo. Y como sysadmin entro en el servidor, si está mal configurado puedo entrar también como sysadmin en el MySQL. Y voy al asiento contable que dijimos recién, bancos a caja. Y en vez de 5.000 pesos le pongo 4.000. ¿Sí? Y lo modifico. Y viene el cadete que fue hoy al banco y me dice, toma, te doy 500, yo me quedo con 500. ¿Alguien se puede dar cuenta de esa situación? O nosotros como auditores, ¿qué deberíamos controlar entonces para chequear que esas cosas no pasen? ¿Se entiende, no, la idea? ¿O no? Si alguien, yo tengo una manzana acá en la mano y la única mano o este teléfono, ¿sí? Lo estoy accediendo de esta manera. Aguanten que vamos a sacarlo al perro si no molesta. Disculpen. Bueno, volvemos al ejemplo. Yo tengo mi base de datos acá, ¿sí? Y solo accedo escribiendo en el teléfono, ¿sí? ¿Qué pasaría si alguien de manera remota accede a mi celular y a mi base de contactos y obtiene la información de mis contactos? ¿Eso se puede hacer? ¿O podría llegar a suceder? ¿Es algo factible que suceda? Y sí, Sí. Sí. Se me metió un virus en el teléfono, aprovecha el WhatsApp o algún filtrado para poder ejecutarse, se ejecuta y me saca la información. Ese acceso indebido está obteniendo información sin necesidad de que yo, usuario de mi teléfono, o dueño del teléfono, le haya permitido acceder a mi datos. ¿Sí? Una situación parecida es la que veíamos en el ejemplo anterior, en donde tenemos una base de datos, en MySQL, tenemos un programa que accede a esa base de datos, el que carga el asiento contable, tenemos todo un sistema de información, el Tango, que dentro de ese sistema está el programa que ejecuta la carga de asientos contables, tenemos un usuario que accede al sistema de información con su usuario en contraseña, él se identifica, entra al programa porque tiene permiso, carga el asiento contable y hasta ahí el asiento es íntegro, ¿sí? Refleja la operación que en teoría sucedió. Los 5.000 pesos que yo mandé a depositar al cadete hoy están reflejados en esa operación. Asiento contable que dice banco, aquí están 5.000 pesos. ¿Hasta ahí está claro? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Si después viene el administrador de la base de datos y en vez de entrar por el sistema Tango con su usuario y contraseña y ver si tiene el permiso para ingresar al programa para cargar el asiento contable,
en realidad lo que hace es, entra con un usuario con privilegios especiales de administrador del MySQL, por ejemplo, directamente a la base de datos. Saltea toda la estructura del sistema Tango, saltea la estructura del servidor, de la base de datos, porque tiene privilegios como usuario especial, y entra por la base de datos directamente al campo, ¿sí? Y cambia, en vez de 5.000 le pone 4.000 pesos. Ese archivo ya, ese registro, ese asiento contable, dejó de ser íntegro. ¿Se entiende? Alguien lo cambió sin tener los servicios que debería tener. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguno no entendió? No, Es todo bien, profe. importante esto, entender el concepto básicamente de lo que es la integridad, porque con estos tres pilares, como yo les contaba el martes pasado, vamos a estar trabajando todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a estar teniendo que pensar qué controles le ponemos a los procesos, a los programas, a los sistemas, qué controles deberían tener para nosotros como auditores validarlos, ¿sí? Y si no los tienen, proponerlos. Entonces necesitamos tener bien en claro estos tres conceptos para poder prestar atención al momento de hacer una auditoría y de canalizar el qué revisar, dónde relevar, qué controles observar. ¿Sí? Volviendo al CBU que les contaba antes. Supongamos que, de vuelta, tenemos el sistema Tango. Dentro del sistema Tango tenemos el ABM, un programa que es un ABM de proveedores. Ese programa de proveedores da de alta un proveedor y dentro de los datos del proveedor, obviamente hay que cargar el número de CBU, la cuenta de ese proveedor, la cuenta bancaria de ese proveedor, para que cuando nosotros le compremos, le podamos hacer una transferencia para pagarle lo que compramos. ¿Sí? Decíamos entonces, ese campo CBU tiene 21 números. ¿Sí? 21 dígitos que cada uno es un número de 0 a 9. En su conjunto de integridad forman e indica cuál es el número de banco, cuál es el número de sucursal, cuál es el número de cuenta y tiene dos códigos de control dentro de esos 21 en total. Hasta ahí es un número íntegro. El que lo carga va a ser probablemente el representante de cuentas a pagar, por ejemplo, ¿no? Entonces va a tener el acceso necesario para dar de alta al proveedor y dar de alta al CBU. ¿Qué pasaría si yo como administrador de la base de datos entro a la base de datos, no utilizando el sistema Tango, entro utilizando herramientas de acceso a la base de datos y modifico ese CBU y pongo el de mi cuenta bancaria? ¿Qué estaría ahí? Que estaría alterando la integridad de ese campo, ¿sí? Y a mí me serviría porque cada vez que le quieran hacer una transferencia a ese proveedor, me la van a estar haciendo a mí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Obviamente, el proveedor en algún momento se va a quejar y se van a dar cuenta rápido que yo, como administrador del sistema, estoy falseando la información del sistema. Pero también puedo ser astuto y decir, lo hago una vez y después vuelvo a dejar el mismo número. ¿Sí? Yo sé que este proveedor cada 2 meses se me hace una transferencia importante, entonces presto atención, lo cambio, lo recibo y bueno, puedo ir borrando pistas
¿sí? O esa trazabilidad para que no encuentren el problema y le echamos la culpa al sistema Tango que está funcionando mal. Bueno, nosotros como auditores vamos a tener que, cuando vayamos a revisar esa empresa, vamos a tener que chequear estas cosas. ¿Cuáles son los permisos con los cuales acceden la gente de TI? ¿Cómo están configuradas las bases de datos? ¿Qué tipo de rastreabilidad quedan? ¿Qué logs, history o demás información nos queda en el sistema como para poder detectar? ¿Sí? Entre otras relevamientos que vamos a estar haciendo. En un ataque externo sufrido a través de un malware que genera una denegación de un servicio encriptando la información de la base de datos y el atacante envía una captura de pantalla con registros de la base de datos. ¿Qué pilar de la información es? ¿Qué pilares de la información es? ¿Sí? Un malware. Se filtra un malware, un ransomware que encripta la información, la borra y la deja así encriptada y te pide un rescate. Integridad. Y disponibilidad también, porque te la estás encriptando, después no la podés usar, ¿o no? Claro, en cierto nivel todo. En cierto nivel todo, ¿no? Y sí, porque lo primero que pasa es alguien que no tiene permiso está accediendo a una información propia, con lo cual ahí se ve afectado el pilar de la confidencialidad. Por otro lado, la encripta y borra la original. Ahí perdemos la disponibilidad y la integridad porque ya no la tenemos nosotros. ¿Sí? Están los tres pilares. ¿Qué definición le habíamos dado al proceso de auditoría de TI? Y si no se le acuerda, no importa, la vamos armando en el momento. En este ida y vuelta estuvimos conversando y decíamos, No vamos sería a como estar un. haciendo relevamientos, ¿no? Una revisión. Sí, Simón. No iba a decir eso, como un conjunto de procesos que se ejecutan para ver si se está realizando de una manera correcta sé, ciertas acciones. Bien. ¿Sí? Vamos, en ese conjunto de tareas que vamos a hacer, vamos a estar evaluando sistemas, tecnología, procesos, como hablábamos al principio, ¿sí? Y para poder llevar a cabo esta auditoría necesitamos tener una metodología de trabajo, asegurarnos determinados pasos o el uso de determinadas herramientas para poder aplicarlas dentro de esas tareas que vos estabas mencionando recién. En esa revisión que hagamos, vamos a estar intentando asegurar que lo que vayamos a revisar, el sistema informático o el sistema de procesamiento o la plataforma tecnológica o la base de datos de la que hablábamos recién, tengan o estén configurados y tengan los controles que tienen que tener. ¿Qué controles? Y los adecuados al entorno, a ese tipo de revisión. Si se trata de seguridad física, iremos al centro de cómputos o donde estén los servidores que estemos utilizando, o las computadoras que estemos utilizando y analizaremos las características de acceso físico y de protección ambiental. Si vamos a, como decíamos antes en el ejemplo de dejamos información sobre el escritorio y hacemos una revisión, vamos a estar chequeando el acceso o no, la disponibilidad o no a cierta información física. Si vamos a estar verificando aspectos de seguridad lógica, bueno, vamos a estar haciendo una revisión sobre alguna plataforma tecnológica o demás. Siempre evaluando los controles dentro del proceso o del entorno en el que estamos o vamos a estar haciendo la auditoría. Recién se incorporó Matías Clementi, ¿sí? Yo les había contado la clase pasada
Matías es el otro profesor que me ha ayudado ya. ¿Cuántos años, Matías? ¿3, 4? Hola, ¿cómo andan? Un gusto conocerlos. Arrancamos en el 2020. 2020. Así. 3 años. Ok. Sí, Bien. la Bien. cuarta camada. Así es. Bueno, le pedí hoy a Matías. Matías está bastante ocupado, está haciendo una. Matías ha sido alumno y egresado de la Regional La Plata, ¿sí? Allá ¿cuándo egresaste? 2016. 2016. Y conmigo cursaste Auditoría de Sistemas en el 2012. 2011. Si mal no me 11. acuerdo, creo que 2011. Ok. El primer año que tuviste la materia. Bien. Bueno, me sufrió en aquel momento y después en algún otro momento de la vida profesional nos volvimos a cruzar y bueno, en el 2020 le pedí si me daba una mano y le interesó ayudar con esta cátedra. Le pedí hoy, les decía, Matías estaba bastante ocupado porque está haciendo una maestría, empezó este año, maestría de seguridad de la información, ¿es? Sí, es la gestión estratégica en ciberseguridad. Perfecto, buenísimo. Así Es que una, es una diplomatura. Es una diplomatura. Diplomatura. Bueno, cualquiera que después le quiera hacer alguna consulta a Matías sobre ese tema, le va a dejar sus datos. Para no hincharlo demasiado, igual justo hoy es el cumpleaños de mi hijo, entonces le dije si me da una mano como para continuar con la clase y igual aprovechamos a que ustedes lo conozcan y seguramente más adelante en algún otro momento lo vamos a estar invitando para que nos cuente un poco. Matías ha trabajado mucho en temas de auditoría, en temas, es un especialista en lo que es seguridad de la información en SAP. Y bueno, aprovechar su experiencia para que nos cuente y ustedes lo puedan llenar de preguntas también. Estábamos haciendo un repaso en la clase anterior, Matías, el martes pasado vimos el capítulo 1, estábamos haciendo un repaso porque hubieron menos de la mitad de los chicos Tal y cual. estábamos en eso, así que podés colaborar si querés en esto. Dale. Bueno, tareas que pueden realizar un auditor informático, habíamos dicho todas las que se pueden imaginar, ¿no? Podemos ser auditores internos, auditores externos, podemos hacer consultoría en seguridad, hacer control de cumplimiento, gestión de riesgos. Es bastante, la verdad es que es una especialización dentro del área de TI bastante interesante y que a su vez tiene distintas otras especializaciones. Acá no habla nada de ciberseguridad, por ejemplo, esto quedó desactualizado, con lo cual, bueno, el que puede llegar a estar interesado o el que le guste todo este tema de revisiones y controles, puede llegar a conseguir un camino bastante interesante para avanzar ¿cómo es? En la profesión, ¿sí? Y dedicarse a alguna de estas especializaciones. Restricciones de las tareas que pueda llegar a llevar un auditor. Siempre tratamos desde cuando nos expresamos va a ser basada en revisiones y en metodologías, mejores prácticas que nosotros estemos aplicando. No deberíamos estar dando opinión ni evaluando sistemas en los cuales nosotros hayamos participado como implementadores o consultores, ¿sí? Porque entonces probablemente estemos viciados en las tareas que hicimos al momento de implementar un sistema, después no lo podemos ir a auditar, ¿sí? No seríamos imparciales en el momento de esa revisión. Estados de madurez. Decíamos, los procesos pueden llegar a tener, definimos 6 tipos de estados de madurez: inexistente, inicial, repetible, definido, administrado, optimizado. Vayamos leyendo
o arranquemos por el inexistente, a ver, dentro de lo que de las columnas de la derecha, ¿cuál le parece que sería el primer el estadio de un proceso? Puede ser la segunda, no se aplica ningún proceso de gestión. No se aplica ningún proceso de gestión. ¿Alguien más? Muy bien, Leslie. Vamos por la siguiente. Estado inicial. El Es como si anteúltimo. fuera una escalerita esta, ¿no? Vamos, a medida, vamos mejorando el proceso, vamos subiendo los peldaños. Puede ser que sean desorganizados la anteúltima. Así es. Repetible. Este es fácil. La primera. La primera, si lo repetimos, estamos siguiendo un patrón de conducta, ¿sí? Definidos, ¿qué implicará? La última. Que están documentados, tal cual, que es fácil, tenemos una documentación en la cual nos podemos guiar y está escrito el paso a paso. El administrado entonces, ¿cuál sería? Periodos y medidos. Monitoreados y medidos, sí. Un proceso, decíamos entonces, necesitamos medirlo ¿para qué? Para mejorarlo, ¿sí? Para chequear que se esté ejecutando de una manera, siguiendo ese patrón y en función de los resultados que obtenemos de esa medición, podemos intentar mejorar esa práctica. Dentro de un esquema de control, ¿a quién decíamos que le compete el control? Dentro de todos los participantes que tenemos en una empresa. La gerencia general, la gerencia de auditoría, la gerencia de seguridad informática. ¿A quién el ámbito de control? ¿De quién es competencia? ¿Se acuerdan que esta la mencionamos como una de las preguntas claves, ¿no? Para tener en cuenta? Habitualmente es una de las que está en los exámenes. Todos Y los que todos forman somos parte. responsables dentro de una empresa para que se cumpla el control. ¿Sí? Y como monitoreamiento, porque nosotros tenemos que realizarlo. Y si vemos algún problema de control, corresponda o no a la tarea en la que estamos encargados, necesitamos observar esa ausencia de control o ese no cumplimiento del esquema de control, indistintamente de ese trata que realizando. ¿Sí? ¿Quién es el responsable de identificar las necesidades de nuevas normas de seguridad de la información? Dentro de los actores que están arriba. Es fácil. Puede ser el Comité de Seguridad Informática. Puede ser, sí, sí. Y específicamente de las acciones realizadas al movimiento de la auditoría. ¿Cuál es la idea de la pregunta? Dentro de los participantes que nos estamos poniendo arriba, es tratar de entender El rol de qué cada uno. funciones las realiza cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Quién estaría haciendo la revisión del plan de auditoría? ¿No sería el comité de auditoría? El comité de auditoría. Sí, señor. Y de proveer y aprobar las políticas generales del control interno y el plan de auditoría. El de alta gerencia. Muy bien. Última. ¿Quién es responsable de la evaluación del control interno según las mejores prácticas establecidas? Bien, bien. Y es un activo.
la organización. ¿Cuál? ¿Son solamente bienes físicos? ¿Un auto, un mueble, una computadora? No. Un dato es un activo y no es un bien físico. ¿Cómo? Un dato es un activo y no es un bien físico. Bien. Tenemos servidores, tenemos software, tenemos el conocimiento de las personas, tenemos bienes tangibles como la camioneta de la empresa, los muebles de oficina, ¿sí? La imagen de la compañía también es un activo, ¿sí? Es un activo muy importante, que cuando nosotros, dentro de esas revisiones de control que hagamos, hay que tratar de mantenerlo como tal, ¿no? Porque decíamos, como ejemplo, días pasados, un banco tiene un problema, no puede atender a sus clientes durante varios días, su reputación, su imagen se pierde y los clientes sacan la plata de ese banco apenas abra y se la lleva a otro banco, ¿sí? Entonces, es parte de esos activos que vamos a tener que revisar o asegurarnos que sean activos válidos dentro de eso. Riesgos. Riesgo lo vieron en seguridad de la información. ¿Qué es un riesgo? En alguna de estas tres definiciones que tenemos. ¿Cuál sería la correcta? La B. Así es, ¿sí? La probabilidad de ocurrencia por el nivel de impacto nos va a determinar el tipo de riesgo que identificamos. ¿Seguridad total existe? ¿Qué les parece? No, siempre va a haber un mínimo riesgo. El riesgo se puede como reducir, pero nunca eliminar, ¿no? Así es. Y ese pequeño riesgo que por ahí nos queda, porque le pondremos controles, ¿sí? Nosotros podemos detectar un riesgo y vemos de qué manera lo minimizamos. Modificando el procedimiento, agregándole controles, agregándole mejoras, haciendo modificaciones para tratar de que ese riesgo que es medio crítico, llevarlo a la parte verde donde el riesgo sea menor, ¿sí? Y como decimos, entonces siempre va a haber un mínimo riesgo que la necesitamos conocer, identificar y aceptarlo, ¿no? Y eso nos va a dar un nivel de madurez de ese riesgo. Y entonces la gestión de riesgos sería todas aquellas tareas identificadas que nos permitan gestionar, conocer el riesgo, ¿sí? Identificarlo, analizarlo, poder entender cuál es su vulnerabilidad, cuál es su nivel de impacto, ese valor que nos da la multiplicación para poder cuantificarlo y las tareas que nos siguen, que es para tratar de minimizar el riesgo y mejorar para escenarios futuros. ¿Qué activos, amenazas y controles podemos identificar en un centro de cómputos? ¿Qué tenemos en un centro de cómputo? Empecemos por los activos. Datos. Bien, los datos donde los tenemos guardados. En una base de datos. Bien, la base de datos donde las tenemos configuradas. En los servidores. Bien, ahí está. Tenemos un activo que es el servidor. ¿Sí? Un activo físico va a ser el servidor. ¿Qué otros activos podemos tener? El El personal. hardware. La hardware, ¿sí? Cableado, la parte de suministro eléctrico, conectividad, ¿sí?
ahí tenemos una lista grande, no exhaustiva, pero de posibles activos dentro de lo que es un centro de cómputos, un recinto donde tenemos los equipos principales y las herramientas para administrarlos, ¿sí? Bueno, ¿qué tipo de amenazas podemos tener dentro de estos? Amenazas naturales pueden ser. Pueden ser amenazas naturales, ¿de qué tipo? Y una inundación. Ajá. eh, Sí, un tornado, sí, algo natural que afecte o directamente al centro de cómputos o a la periferia y dejemos de tener luz, por ejemplo. La temperatura puede ser. Sí, claro, también incendio. un posible incendio. Bien. Rotura de equipos, incendio, corte de suministro eléctrico, se nos cae internet, temperatura ambiental, ¿sí? Posibles amenazas que nos afectarían a estos activos. ¿Y qué controles le podemos llegar a tener para minimizar estas amenazas y que estas amenazas no nos impacten en nuestros activos? Puede ser que había un plan de contingencia, algo así. Un plan de contingencia, en un plan de contingencia deberíamos reunir la mayor cantidad de controles y acciones necesarias para minimizar, o en caso de una contingencia mayor, aplicar el plan de contingencia para Seguir, ejecutarlo y seguir operativo. dar esa contingencia dada. ¿Sí, López? Sí, seguir operativo. La idea del plan de contingencia es tratar de garantizar que los servicios críticos se mantengan operativos para justamente no dañar la imagen que veníamos hablando anteriormente, y es una serie de acciones a seguir para poder mantener, como decía anteriormente, los servicios que uno considera críticos según el análisis de riesgo que se llevó a cabo. Igual acá la idea de la pregunta de controles tiene que ver con controles mínimos, ¿sí? O más cercanos a lo que es la operatoria diaria. Relacionadas a esas amenazas que afectan a los activos. Alguien nombró el tema de la temperatura ambiental incorrecta. ¿Y qué control podemos tener para chequear si la temperatura del centro de cómputo está bien o está mal? Un aire acondicionado. ¿Qué control podemos tener? Un termostato y si no, poner un aire acondicionado, algo de eso. Claro, tal Ventilación. cual. Así es. El aire acondicionado sería un activo. El control vas a hacer el medidor de la temperatura y que si salta de determinado umbral te avise. ¿Sí? ¿Se Claro. entiende? Bueno, el control de acceso al recinto del centro de cómputos, monitorear los servicios que se estén haciendo, alarmas sonoras, luminosas, extintores de focos, posibles focos de incendio. Capacitación al personal es un control, ¿sí? ¿Se entiende? Igual sobre esto vamos a repasar muchas clases. Bien. Y antes, Leslie, ¿no? Habías hablado sobre el tema del plan de continuidad del negocio. Dijimos Sí. entonces, ayudado, Matías dio ahí una definición más abarcativa que justamente permite mantener activos ante una contingencia, que la empresa, la organización siga operativa, siga atendiendo las operaciones diarias, ¿sí? Bien. Normas. Normas, ¿para qué las usamos? Habíamos dicho, ¿para qué nos va a servir las normativas que vamos a aprender? Para tenerlas como base en nuestras auditorías, en nuestras revisiones. Porque decíamos antes, no, por más que
seamos coherentes en en nuestro reglamento, en nuestras tareas que realicemos. Cuando vayamos a conformar nuestra revisión y hacer un informe y hablar con el dueño de la empresa para decirle deberías estar mejorando esto o lo otro, estaría bueno que nosotros podamos validar esos resultados que encontramos o las observaciones que estamos haciendo contra qué? Contra un estándar lo más internacional posible, lo más genérico posible y relacionado con los temas que fuimos a auditar. Si vamos a hacer una revisión contable, y bueno, nos basaremos en normas contables. Si vamos a hacer una revisión de tecnología y de seguridad, nos vamos a basar en las normas de la familia 27001, ¿sí? Entonces, estas normas, ¿se acuerdan? Ya las vieron, en seguridad de la información. Pero no se acuerdan las definiciones. Bueno, la 27001 es un conjunto de acciones que permitan gestionar o conformar un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿sí? Ese conjunto de acciones va a ser definir, establecer, implementar, operar, supervisar y mejorar esos 6 niveles de los que hablábamos antes dentro del nivel, digamos, de madurez de un proceso. Bueno, en la normativa 27001 los establece como justamente los pasos de madurez necesarios para poder administrar un sistema de gestión de seguridad de la información. La ISO 27002 ya ahí tiene conceptos propiamente dichos sobre seguridad de la información con objetivos de control, ¿no? Va directamente al grano. ¿Qué es lo que debería uno aplicar en una empresa? ¿Qué tipos de controles debería aplicar? Relacionados con distintos tipos de dominios que suelen haber. Bien. Fue un pantallazo muy rápido sobre la clase anterior. Muchos de ustedes no estaban y igual el material se los vamos a estar pasando. Ahí, Matías, te dejo como host. Dale, ¿Sí? dale. Te pido, Matías, después yo tomé lista, pero hacete un chequeo de los que quedaron en algún momento, por favor. Dale. Matías va a arrancar con el capítulo 2, hasta donde llegues, va a estar bien, ¿sí? Dale. Y la idea, bueno, después el material que hoy vean se lo voy a estar pasando por correo. Y no se olviden de pasarme la información de los grupos, ¿sí? Yo mañana reviso de vuelta en ProfeWeb la lista que tengo, les mando un correo, los que entran por primera vez y no están dentro de mi lista, yo ya les dejé el mío para que me manden la información. Y bueno, nos Profe, una mantenemos en consulta. contacto. Sí, Leslie. El tema de la cantidad de integrantes del grupo, si somos más, ¿aumenta la complejidad o se mantiene eso? Yo les dije entre 2 y 4. Ah, ok. Bueno, pero, o sea, si somos 4, no Y pasa nada. si vos querés, le ponemos un poquito más de intensidad al tuyo. No hay No hay problema. problema. Listo. Gracias, Ok. profe. Obviamente, si son 4, se pueden repartir los trabajos de otra manera. Si son 2, va a ser un trabajo mayor para cada uno, pero también los resultados seguramente van a ser otros. Pero queda en decisión de ustedes. Sí necesito esa información para el martes que viene. ¿Sí? Bueno, yo los dejo. ¿Sí? Nos vemos. Chao, Gracias, Carlos, Matías. saludos. No, chao, Carlos, Chao, profe. saludos a ese. Hasta luego. Gracias. Bueno, hola. Bueno, ya me presentó Carlos, un gusto estar con ustedes. Bueno, soy
Matías Clementi. La idea es hoy poder ayudarlos con los conceptos del segundo capítulo. Cualquier cosa me van parando, me van diciendo, me van frenando para que se sientan lo más cómodos posibles y repartimos en caso de vuelta a las cartas si tienen alguna duda. Y vamos, la idea es que tener una clase en conjunto. Lo único que les pido es que estoy un poquito oxidado, si después me recuerdan de que vuelva a pasar lista, le saco un print así Carlos lo mantiene como registro. Así que bueno, gracias a todos por estar acá. Bueno, arrancamos con el capítulo 2. En este vamos a tratar de generalidades sobre la materia de auditoría de sistemas de información. Empezamos con una pregunta que ya lo habrán visto en la primera clase y en el reemplazo y en el repaso que hicieron con Carlos de lo que es una auditoría. La auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia y evaluarla objetivamente para determinar si se cumplen con los distintos criterios. Ustedes habrán visto con Carlos la clase pasada que un auditor siempre va a hacer una evaluación a partir de un criterio, a partir de un estándar, como podía ser lo de la norma. Entonces, en base a lo que está escrito en una norma, tiene su criterio y va a hacer la revisión sobre un sistema informático en base a la matriz que está tomando como base. Normas de auditoría para un sistema de gestión. Bueno, esto data de antiguamente, existían dos normas, que eran la ISO 10011, que era de calidad, y la serie 14010, que era de medio ambiente. Eran dos normas ISO que estaban por separadas, y en el año 2002 se fusionaron e hicieron la norma de la ISO 19011, que permitía hacer una auditoría para lo que era un sistema de gestión de la calidad y de medio ambiente. Y después se hizo una reversión, se volvió a revisar la norma y finalmente en el año 2021 quedó definida la ISO 19011, que aplica a cualquier sistema de gestión. Ya no solo a la parte de medio ambiente y de calidad, sino que a cualquier sistema de gestión que tiene una organización se puede aplicar la norma. Y en base a cualquier sistema de gestión estamos hablando de cualquier proceso que tenemos dentro de una organización. La ISO 19011, como les decía anteriormente, es un conjunto de directrices que permite auditar un sistema de gestión. ¿Qué contiene la ISO 19011? Tiene una descripción de las características y principios básicos de la auditoría y de la profesión. Describe todos los elementos claves del proceso de auditoría, es decir, detalla cómo debe ser una auditoría. Tiene los aspectos clave que tiene que tener un programa de auditoría. ¿Vieron con Carlos la definición de programa de auditoría la clase pasada, por casualidad? No, me parece que no. Bueno, un programa de auditoría, lo van a ver más adelante, es el conjunto de todas las reuniones de acciones que se van a hacer cuando un auditor va a visitar una empresa. Entonces, el programa de auditoría contiene las acciones que se van a hacer, las entrevistas que se van a realizar, los sistemas que se van a estar verificando, sería como una agenda. Y, por último, cuáles son las directrices para las cualificaciones de los auditores, es decir, cómo va a ser la evaluación del auditor. ¿Qué define la 19011? Tiene distintos principios. Los principios que maneja son esos 6 que ven ahí, que tiene que ser una auditoría, tiene que ser íntegra, tiene que ser presencia honesta, que era lo que hablaban con Carlos cuando yo me sumé a la charla de la ética del auditor, que si una persona, nosotros como auditores hicimos una implementación, no lo vamos a poder auditar porque tenemos el sesgo de lo que estamos haciendo, no vamos a evaluarnos a nosotros mismos. Tiene que tener un cuidado profesional, tiene que ser confidencial. Los resultados de la auditoría son entre el cliente y nosotros, no los podemos ir divulgando. Tenemos que tener una independencia, relacionado al ejemplo que les daba anteriormente. Nuestra opinión tiene que ser imparcial. Ejemplo, si nosotros tenemos acciones de una organización, de una empresa, digamos que tenemos acciones de Mercado Libre, por ejemplo, y nos toca ir a auditar a Mercado Libre, ¿lo podríamos auditar nosotros? ¿Ustedes qué piensan? Si tenemos acciones, no. Exactamente. ¿Por qué no deberíamos poder auditarlo?
porque si nosotros encontramos un problema grave, quizás no lo vamos a decir, porque si encontraron un fraude o algo mal en la compañía, vamos a estar perdiendo dinero nosotros. Entonces, justamente tenemos que ser independientes. Cuando yo era auditor, por ejemplo, no podía auditar la empresa, el banco donde yo cobraba mi sueldo. Ni siquiera tenía acciones ni nada, pero el banco donde yo cobraba mi sueldo no lo podía auditar, porque justamente si encontrábamos algo, podía llegar a tener un interés. Y el enfoque basado en evidencia. Un auditor siempre tiene que dar su opinión en base a la evidencia que va recolectando. Existen distintos tipos de evidencia que lo vamos a ir más adelante. No podemos dar una opinión así porque sí, sino que siempre tenemos que tener un sustento. Y según cómo se hace sustento, mejor. Continuando con la ISO 19011 en lo que es la gestión del programa deberá tener, entre otros, incluir la siguiente información. Tiene que tener el objetivo de la auditoría, acá estamos empezando a hablar lo que es el programa, la duración, la locación de lo que va a ser auditado, el procedimiento de que se hace la auditoría, qué criterio vamos a tomar nosotros, qué método vamos a implementar, cuál va a ser el equipo de auditores que vamos a llevar a cabo, qué vamos a necesitar para poder hacer auditoría y cómo va a ser el proceso de manejo confidencial de la información. Era lo que yo le comentaba anteriormente del programa, que no sabía si Carlos se los había mencionado en la clase anterior, que es como la agenda de la auditoría. Todo lo que se va a hacer va a estar escrito en ese programa, donde los ítems más importantes son los que describí anteriormente. La ISO 27007, ya dejamos la familia de la 19000, volvemos a otra ISO que está relacionada a la familia de la 27001 y la 27002, que veían con Carlos que una les daba el marco y el otro le marcaba los objetivos, propiamente dicho, de un sistema de gestión de seguridad de la información. En la 27007 es un conjunto de directrices para auditorías para sistemas de gestión de seguridad de la información. Te da el marco para si vos necesitas auditar un sistema de gestión relacionado a seguridad de la información. Está muy orientada a la 19011 porque es pariente de la que marca el control de cómo tiene que ser una auditoría. Los consejos están hechos en cláusulas y contienen también directrices para la calificación de los auditores según los conocimientos y las capacidades. Es decir, cómo cataloga un auditor, como junior, como senior. Te indica cómo debe ser el terreno para poder hacer una auditoría de un sistema de gestión de la información. En una guía práctica para así ustedes empiezan a palpar un poquito más que la 27007, en su anexo A incluye una guía práctica para la auditoría de los sistemas de gestión de la seguridad de la información, destinada principalmente a ser referenciada y utilizada por los auditores que realizan la auditoría, ya sean internos o externos. ¿Qué significa eso? Es una guía para poder hacer la auditoría. Es una guía genérica. Te indica cómo vas a poder hacer una auditoría. Ya arranca en su anexo a darte una guía práctica de cómo vas a poder hacer vos tu auditoría. La ejemplifica, te es un marco plenamente de referencia. Ya dejando un poquito la parte de las normas, vamos a ver lo que son los tipos de auditorías. Esto fue parte también del rol que tiene el auditor que vieron con Carlos. En principio, si yo estoy dentro de una organización, la auditoría puede ser interna, es decir, que surge dentro de la organización. En las organizaciones, como necesitan tener un marco de control, existen personas que realizan la parte de auditoría interna que se controlan a la organización a la que pertenecen. Muchos de esos esquemas de auditoría interna son obligatorios por ley, otras organizaciones lo tienen para control. Si son empresas que, por ejemplo, cotizan en la bolsa de Nueva York, que son SOX, sí o sí tenés que tener un departamento de auditoría interna y compliance. Las auditorías pueden ser externas también, cuando un organismo externo nos viene a auditar a nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos la necesidad de una revisión de un proceso, por ejemplo, o porque también la ley nos obliga. Por ejemplo, las empresas que son SOX
y que cotizan en la bolsa de Nueva York, necesitan que un auditor externo vaya a auditarlas para verificar si sus estados contables son correctos y no son fehacientes y no son fraudulentos. La SOX es una ley en Estados Unidos que todas las empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York tienen que cumplir con esa ley. Surgió a partir de un desfalco que hubo en la bolsa, de empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, que adulteraban sus números, que eran totalmente irreales y que en realidad las empresas estaban en rojo y dibujaban sus estados contables para obtener ganancias. Entonces, a partir de esa ley, en Estados Unidos se llevó a cabo y toda compañía que quiera auditar en su bolsa tiene que cumplir con ciertas normas. También acá, por ejemplo, los bancos tienen que tener auditoría externa por normativa del Banco Central. No es que solamente por estar en la bolsa de Nueva York, sino que tenés distintos tipos de organizaciones que están obligadas a tener una auditoría externa o mismo también su carta orgánica que lo exige para poder responder a sus accionistas. Y si ustedes ven en este slide, también muestran cómo se organiza una organización que tiene clientes, que tiene proveedores, son dinámicas, están en un mundo, interpretan distintos actores. Y en principio, cuando ahí empieza a hablar de auditoría de segunda y de tercera parte, lo primero es que también puede ser que nuestros clientes necesitan que nosotros seamos auditados para darle confianza. Entonces, hablamos de una auditoría de segunda parte cuando nuestro cliente audita nuestra organización. Por ejemplo, en muchas organizaciones, para vos poder prestar un servicio, te dicen, bueno, vos tenés que cumplir con determinadas tareas. Por ejemplo, las nubes de Azure y de AWS tienen auditorías que no hace falta que yo como cliente las utilice porque ya están certificados. Ahora, si yo tengo una nube local, soy un proveedor y me contrato una empresa, ¿cómo se garantiza la empresa de que yo cumplo con la normativa y le voy a tener una disponibilidad de 24/7? Bueno, como cliente puedo ir a auditar a una organización. También nosotros como organización podemos auditar a nuestro proveedor, porque por ejemplo, si nosotros hacemos consumo de un recurso de, por ejemplo, el resguardo de papelería de esas empresas conocidas que resguardan papel, si yo quiero saber si esa información que yo tengo confidencial está en un lugar donde claramente nadie tiene acceso, que está resguardado, yo puedo ir a revisar sus procesos y garantizarme que la información sea realmente confidencial. Y la auditoría de tercera parte es la última que está debajo, es la que surge como la necesidad que le comentaba, que un ente externo, tercera organización, me tiene que auditar, y era, por ejemplo, lo que les comentaba por una obligación de la ley. ¿Hasta acá, chicos, vamos bien? Sí, profe. Listo. Sigamos. Sí, sí. Gracias por la respuesta. ¿Qué clase de auditorías existen? Auditoría financiera, la de los estados contables, que les comentaba, es la auditoría más famosa y conocida. Auditorías administrativas a nivel de procesos o operacionales relacionadas a distintos procesos que se lleven a cabo en la organización. Informática, que es donde vamos a estar nosotros. Una auditoría pública, y existen otros tipos. Nosotros muchas veces entramos y somos partícipes del equipo de auditoría financiera porque los estados contables se pertenecen en sistemas. Están almacenados en sistemas, en servidores, en bases de datos, en centro de cómputos. Y nosotros tenemos que dar fe del lado de sistemas que esa información financiera que se encuentra en los sistemas no haya sido adulterada. Entonces vamos a ir mucho de la mano con auditoría financiera. Actores que hay dentro de una auditoría. Está el cliente, que es una organización o persona que solicita una auditoría. El auditado es la organización auditada. El auditor, que es nuestro rol en este caso, la persona que va a realizar la auditoría. El experto, que puede ser una persona de consulta del auditor en determinados temas que quizás necesite una expertise que él no tiene, porque a veces las auditorías son tan amplias. Entonces yo voy a hacer una auditoría informática, por ejemplo, y necesito auditar SAP, y yo no estoy tan canchero con lo que es SAP, llamo a un experto en SAP para que me dé una opinión sobre su sistema, y el equipo auditor
que es el equipo de uno o más auditores que se van a llevar a cabo, la auditoría y que van a estar los expertos incorporados en ese equipo. Auditoría y el enfoque basado en procesos. La aplicación del enfoque en procesos variará de una organización a otra en cuanto a lo que es la función de su tamaño, complejidad, naturaleza, actividad que realizar. Es decir, nosotros no vamos a hacer la misma auditoría según el tamaño de la organización. Hay auditorías que son muy grandes, en donde vamos a tener que llegar a cierto nivel de profundidad, vamos a tener que ir con un equipo más auditores, una organización, una pyme, si vamos a auditar una pyme de 20 personas, no le vamos a pedir el mismo tipo de información que a una multinacional. Entonces, siempre el auditor se va a tener que manejar dentro de la organización a la que va a auditar. No vamos siempre con el mismo manual, sino que tenemos que ir pasándolo. Por más que tengamos el estándar, tenemos que entender cómo vamos a hacer el enfoque para cada una de esas revisiones que vamos a hacer según la naturaleza de la organización. Las auditorías, como les dije, son basadas en evidencia. Es decir, nuestra opinión, nuestra conclusión tiene que estar basada en una evidencia. La evidencia tiene que ser relevante, fiable, suficiente, adecuada, tiene que ser demostrable. Es decir, nosotros cuando vamos a dar una opinión, tenemos que decir nosotros una opinión por esto, y lo mostramos. No vamos a poder inventar, porque si estamos inventando, no estamos cumpliendo con una parte de nuestro código de ética que vieron cargar la clase pasada o con esta independencia. Entonces, vamos a tener una información. Esa información va a ser analizada y obtenida objetivamente. La vamos a evaluar y la parte que yo necesito para decir si está bien o está mal, lo voy a tomar como evidencia. Existen distintos tipos de evidencia y según como sea la evidencia, va a ser más fuerte o más débil. Tenemos evidencia física, matemática, confirmativa, técnica, analítica, documental y verbal. Son distintos tipos de evidencia. Cada una de ellas tiene su origen y cada una de ellas tiene su peso. Vamos a ver qué opinan ustedes. Una evidencia física. ¿A qué se lo imaginan? A ver si me ayuda. Si cuenta un banco a los movimientos, por ejemplo, el registro de los movimientos, o algún otro registro. No, física. A ver si le doy una mano. Cuando hablamos de evidencia física, es todo lo que puede ser sentado, examinado, inspeccionado. Es decir, es lo que podemos ver y tocar. Puede ser Una un máquina documento. rota, por ejemplo. Una máquina rota es una evidencia física. Exactamente. Todo lo que podemos llegar a palpar es una evidencia física. Una evidencia matemática es todo aquello que surge como a través de un cálculo matemático. Por ejemplo, un diferencial de temperatura, siempre están relacionados a cálculos matemáticos. Una evidencia confirmatoria es una evidencia que está originada en un ente externo a nosotros, es decir, no dentro de la organización. Ahora vamos a ver los ejemplos, así van entendiendo más de qué se hace cada una de ellas. Se tienen que llevar eso, que es externo a la documentación, a la organización. Por ejemplo, un manual de configuración. Si yo me dice que el fabricante me dice que yo tengo que tener el aire acondicionado, que el equipo tiene que estar en 25 grados y voy al centro de cómputos y está en 26, está mal. ¿Por qué? Porque el proveedor me dice que tiene que trabajar en 25. Lo genera alguien externo a la evidencia, no la generamos nosotros ni está dentro de la organización. Evidencia técnica es todo aquello que surge después de hacer un análisis. No es una información que puede ser una inspección de algo plenamente técnico. Por ejemplo, la configuración de un firewall. Es algo completamente técnico, un parámetro de cómo se está configurado un sistema. Evidencia analítica es todo aquello
a lo que yo tengo el dato, pero le tengo que poner un poco de análisis para poder llegar a una conclusión. Por ejemplo, si tengo un horario de entrada y un horario de salida y quiero saber cuánto tiempo tardó una persona, no es matemática porque ya tengo que hacer un cálculo en el medio. Entonces, una evidencia analítica siempre le tengo que dar yo un plus que lo tengo que agregar en base a mi expertise para tener una evidencia analítica, que obviamente va a ser analítica en base a los conceptos que yo tengo y del conocimiento que yo tengo como auditor. Evidencia documental es lo que mencionaban ustedes anteriormente, un documento. Porque si está escrito, ya deja de ser algo físico. Ya hay un manual, una norma de procedimiento, una política. Eso es una evidencia documental. Y por último, la evidencia verbal, que es una evidencia que es la que se surge de una entrevista. Y obviamente a las palabras se las lleva el viento, es la menos poderosa y después ahí tenemos que ver nosotros cómo hacer de que esta evidencia la podamos convertir en una un poquito más sustentable, porque se acuerdan que nosotros tenemos que demostrar nuestros comentarios en base a las evidencias. Y mientras más fuerte la evidencia, menos nos van a refutar. Entonces, la idea es que describan al menos 3 ejemplos de cada uno de estos tipos de evidencia en la auditoría informática, para que vayamos viendo. Prefiero adelantarles el ejemplo y ustedes después me van diciendo otros, así la hacemos más entretenida la clase. Una evidencia física es la identificación del cableado, cómo está el cableado en el centro de cómputos, si están los aspersores configurados para que se activen en caso de incendio, si están correctamente etiquetados, rotulados los servidores. Todo eso son evidencias físicas. ¿Se les ocurre algún otro tipo de evidencia física? Que son aquellas que el auditor puede observar y puede tocar. No sé, por ejemplo, en una red que estén funcionando bien las impresoras. ¿Podría ser? El estado de la impresora, Claro. digamos. No que esté funcionando, sino que la impresora esté entera, que esté operativa, es algo que yo puedo ver y que puedo tocar. Ya si está funcionando, tenemos que estar viendo otra cosa. Acuérdense que la evidencia física es algo que yo puedo ver y tocar. Ok. Pero es correcto el estado de una impresora. ¿Alguno más se les ocurre? Puede ser, creo que se me hace la más típica en las instalaciones, ver si un edificio está en condiciones. Perfecto. Revisar las instalaciones. Si voy a un centro de cómputos, si abro con huella digital, si tiene llave. Cualquier cosa que ustedes puedan ver y lo puedan tocar va a ser una evidencia física. Evidencias matemáticas, que era lo que hablábamos, son los números. Son aquellos que salen de calcular número de horas de capacitación, si estamos haciendo una auditoría de concientización, el cálculo del tiempo promedio en el que se llevó a cabo se resolvió un incidente, las facturas de compras, del inventario de software, de licencias, todos esos son evidencias matemáticas, son los números. ¿Se le ocurre alguna más que pueden llegar a tener como evidencia matemática? Puede ser el cálculo de las horas semanales que trabaje alguien. Bueno, si estás auditando por ejemplo, el trabajo el desempeño de un sector, sí podía ser el cálculo de horas. Siempre orientado a lo que sea una auditoría informática, puede ser el tiempo en los que sistemas estuvieron caídos, el tiempo en el que los sistemas estuvieron disponibles, puede ser algún microcorte, si hay alguna estadística de corte. Esas son las evidencias matemáticas. La evidencia confirmatoria era lo que yo les decía que era por el lado de terceros. Eran registros guardados por un tercero. Por ejemplo,
una factura mía que yo emití y la tiene un proveedor mío, podría ser un documento externo. El manual del aire acondicionado, la ley, la norma ISO, es toda información que es por un tercero. ¿Se entiende que no, la evidencia yo la estoy llevando y le estoy diciendo, no, acá no está bien, acá no está bien? ¿Vieron cuando se habla de las best practice de los fabricantes? Bueno, eso sería una evidencia confirmatoria. ¿Entendieron el concepto? ¿Se les ocurre algún otro? Me dicen, chicos, cualquier cosa. ¿Eh? Evidencia técnica era lo, como les había adelantado, son aquellos casos en donde vamos a hacer una revisión técnica de un determinado aplicativo, de una determinada plataforma, son los resultados. Obviamente, por ejemplo, las reglas del firewall, como le decía anteriormente, ¿está abiertos los puertos correctos? ¿Están bien configurados los parámetros del sistema? ¿Están bien los permisos para acceder a distintos aplicativos? ¿Está bien la configuración del usuario? Todo eso es evidencia técnica. Evidencia analítica es la que nosotros ponemos, le damos un poquito más, le damos un análisis a lo que vamos recolectando. Por ejemplo, si ustedes ven cómo transformamos una evidencia técnica en analítica, por ejemplo, tienen todas las IP que se van conectando a un determinado servidor. El listado de IP es técnico. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me contesta alguno? Sí, sí. Sí, Bueno, profe. no, la idea es que vayamos participando, chicos, y vayan entendiendo. Por eso, insisto, córtenme, porque yo también estuve hace poco de ese lado y estoy de hace poco y no está bueno hablar solo y sacarse las dudas. Ahora, si vemos que una IP de las que se están conectando no están dentro del rango de las IP de mi organización, ¿eso estaría bien? Si debería haber solamente conexiones internas. No, estaría mal. No. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Al registro le dimos una capacidad analítica y detectamos que había una IP de origen ruso que se estaba conectando a un servidor interno. Hubo alguien entró, vulneró nuestro perímetro. ¿Se entiende? Entonces, eso es una evidencia analítica. ¿Por qué? Porque no solo es técnica, sino que yo, a partir de mi conocimiento, le di un valor agregado. ¿Se entendió ¿se entendió? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Me entendió? Evidencia. Excelente, me alegro. Evidencia documental son todos los documentos, lo nombró uno de ustedes al comienzo. Es todo documento interno dentro de la organización. Por ejemplo, la política, el procedimiento, el registro de eventos, la factura de compra de licencias, como dice allí. Por ejemplo, si vamos a revisar cuánto tiempo tardamos de dar de baja a un usuario cuando Recursos Humanos nos informa la desvinculación. ¿Qué hacemos en ese caso? Yo, según la organización tiene una política así, te dice que en una hora tiene que estar dado de baja. Vamos a un sistema de tickets, descargamos la información y le decimos, de todas las bajas, danos una muestra. ¿Cuántas bajas tuviste? 100, dame 10. Y lo observamos. Y vemos que de esas 10, 9 son más de una hora. Y vos tenías en tu política que las tenías que hacer en menos de una hora. Ya está. El documento propio de la organización te dice que está mal lo que estás haciendo. Ya no es un documento de tercero, sino es un documento interno tuyo de que no lo estás haciendo bien. Después nosotros podemos dar una opinión y podemos decir, la verdad,
que vos digas que la baja de un usuario, si la política dice una semana, y vos obviamente van a estar todos dentro de una semana, vos vas a decirle, y no, la verdad, que no puede tener acceso una persona una semana después de que fue despedida o fue desvinculada de la organización. Y vamos a poder dar una opinión diciendo, no, lo tenés que acortar. Vos cumpliste con tu evidencia documental, pero no estás cumpliendo con ningún estándar normativo que te indica que puedes dar de baja en una semana a una persona. Pero bueno, ese es el tipo de evidencia documental. Y la evidencia verbal es la que surge en una discusión. Ahora, ¿se les ocurre a ustedes cómo las palabras se las llevan el viento? ¿Cómo harían ustedes para traspasar esa evidencia verbal y convertirla en una documental? Con un micrófono, no sé, grabando una conversación. Nunca se graban las conversaciones. ¿Santiago fue? Sí, sí. Nunca se graban las conversaciones salvo que vos lo digas y estés autorizado. Porque estás violentando la privacidad de una persona. Y no es una buena práctica, no es una buena práctica, porque si vos sabés que te están grabando, ¿vas a decir todo o vas a cuidarte un poquito? Y te vas a cuidar. Entonces vas a llegar a obtener la información que vos necesitas. Muy probablemente no. Exactamente. Ojo, hay reuniones de trabajo que vos podés decir, mire, para poder tomar nota luego de la reunión, voy a estar grabando. ¿Están todos de acuerdo? Sí, y se puede grabar. No es lo recomendable. ¿Se les ocurre otro método para poder transformar una evidencia verbal en documental? A mí la verdad que no. En la entrevista, claro, una minuta de reunión. Yo me reúno con Franco y le hablamos, Franco, ¿me contás vos cómo administrás los servidores? Y yo los servidores, la verdad que la clave no las cambio porque son muchos servidores y tengo la misma clave en todos porque no puedo acceder, tengo pocas manos. Bien. ¿Y dónde tenés la clave? Y la tengo anotada en este cuaderno y este cuaderno está acá y cualquier persona que ingresa. Bueno, listo. Gracias, Franco. Minuta de reunión por mail. Estimado Franco, en base a la reunión que hemos tenido, llegamos a las siguientes conclusiones. Taca, taca, taca. En caso de que no estés de acuerdo en lo que está esta minuta, por favor, espero tu correo. Si la persona no contesta, ya estás dejando un correo. Ya existe una evidencia. Ya pasó de ser verbal a documental. ¿Por qué? Porque hay un documento y le estás pidiendo que si vos lo que estás escribiendo no es correcto, que te lo diga. Lo contrario. ¿Se entendió? Sí. Si yo voy a la reunión y le digo, no, mirá, ¿sabés que me dijo que Franco me dijo que tenía las contraseñas de todos los root de los servidores en una libreta? Y la evidencia, ¿dónde está? Y cuando vos vas ahí ya la libreta no está. Entonces por eso. Y lo que decía Santiago de los micrófonos, generalmente se trata de siempre es con consentimiento, no se puede grabar una persona sin tener no tener su consentimiento, pero generalmente la gente está en más modo defensivo. Entonces nunca vas a obtener la información que necesitas que te diga. Y en base a las definiciones que estuvimos hablando, vemos cuáles son las fiabilidad de la evidencia. ¿Cuál es la menos fiable? La evidencia verbal. ¿Por qué? Y porque las palabras se las lleva el viento. ¿Y cuál es la más fiable? La evidencia físico-matemática, porque no te la pueden cómo debatir. Entonces, vieron en esta escala cuáles son desde la menos fiable a la más fiable de las evidencias. Mientras nosotros tengamos más evidencia física y matemática, confirmatoria, analítica, técnica, documental y verbal, desde las que están más a la derecha hacia la izquierda, nuestros comentarios van a tener más sustento. Bueno, ya pasando por la parte de las evidencias, lo dejamos atrás, empezamos a hablar un poquito de riesgos y necesidades del negocio.
Cuando un riesgo se materializa, lleva a cabo, termina dañando la imagen del negocio. Entonces, ¿cuáles son esas, cuando hablamos de riesgos que se puede estar una que puede sufrir una organización, es daño en la reputación, pérdida de dinero por fraude, robo de información, pérdida de oportunidad de negocio, uso no autorizado de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son todos los riesgos a los que estamos asumidos. ¿Se acuerdan que la definición de riesgo se saca por la formulita matemática de que es el costo por el impacto? ¿Y cuáles son las necesidades del negocio? Que la información siempre esté disponible, que el acceso siempre sea seguro, prevenir pérdidas de información, prevenir fraudes y fallas de controles. Vieron cómo las necesidades del negocio tienen asociado un riesgo. Entonces, bueno, la idea es que siempre lo vean enfrentado de cuáles son las necesidades que yo tengo como negocio y cuáles son los riesgos que yo tengo asociados a esas necesidades. Y se dan cuenta, confidencialidad, auditoría, fraude, integridad, acceso, disponibilidad. Siempre estamos hablando de esas palabras claves que son las que vienen viendo con Carlos desde la primera clase. ¿Y cómo relacionamos todos los conceptos esos entre sí que fuimos marcando? Un activo, tenemos controles. ¿Los controles para qué están hechos? Para reducir el riesgo. Mientras tenemos más controles, menos riesgo. Ahora, esos controles pueden tener vulnerabilidades porque no son perfectos. Y a su vez, los controles no solo reducen los riesgos, sino también reducen las vulnerabilidades. Los activos de información tienen esas vulnerabilidades que nosotros las tratamos de contrarrestar con controles. Y obviamente los riesgos pueden dañar nuestros activos. Y nuestros riesgos van a aumentar cada vez que tengamos más amenaza y aumentan cuando tengamos más vulnerabilidad. Todas esas palabritas se encuentran relacionadas en este mapa. Siempre parten del activo y ven que el activo tiene riesgos, esos riesgos tienen amenazas, esos riesgos también tienen vulnerabilidades y con nosotros para poder combatirlos intentamos poner controles para reducirlos y a medida que vamos poniendo controles nuestros riesgos se van desvaneciendo. Ya entramos a la parte de un diseño de una plataforma tecnológica estándar que pueden haber visto en seguridad de la información. Tenemos sobre el nivel de arriba lo que es el mundo exterior, clientes, proveedores, accesos remotos, acceso a internet, socios de negocio, y todo lo que está dentro de gris ya es parte de nuestra organización. Tenemos el perímetro externo, donde tenemos la DMZ, donde están nuestros servidores que están expuestos a internet porque tenemos servicios. Tenemos un firewall, que es el que permite que no ingresen nuestras amenazas. Después tenemos nuestra red interna, que puede ser tanto WAM como LAN. WAM si la tenemos a través de sucursales, son redes, si tenemos que tener distintas sucursales en distintos puntos en distintas regiones del país, o LAN, si esto es solamente dentro de un mismo edificio. Dentro de esa LAN tenemos los servidores internos, tenemos la intranet, nuestras estaciones de trabajo, y dentro de esa LAN vamos a tener nuestras bases de datos, nuestras aplicaciones que dan soporte a todo el negocio. Ese es el esquema básico de una plataforma tecnológica que hoy tienen las organizaciones. Hoy un poco desdibujada porque quizás dicen y Azure y AWS y bueno, están en el perímetro externo, están como el acceso a internet, como el acceso remoto y muy probablemente se comuniquen con nuestra LAN a través de una VPN. Entonces, la arquitectura tecnológica va cambiando. Ya en este gráfico le faltaría incorporar la parte de los servicios nube. Ya las fronteras son más difíciles de tener. Ya no tenemos ladrillitos que separan nuestra organización. Luego de la pandemia se hizo todo mucho más amplio. Los límites se empezaron a borrar y eso fue generando nuevas amenazas. Del perímetro externo
como les decía anteriormente, son aplicaciones web a las que pueden acceder las personas. Son nuestros servicios externos, nuestro home banking, una página de internet, de un portal de pagos que tengamos. Están todos publicados en la DMZ, porque es el contacto de la gente exterior con nosotros. Y las nubecitas que van viendo son cómo acceden distintas personas quizás a nuestra red a través de una VPN, por ejemplo, la que es tan, o VPN y escritorio remoto, la combinación que se generó mucho en la pandemia. ¿Cuáles son los riesgos asociados? Ataque de intrusión, los ciberataques. Vieron lo que le pasó al PAMI hace el 2 o el 3 de agosto, que atacantes se llevaron su base de datos y dejaron sin servicio por un montón de tiempo. Puede haber ataque de virus, gusanos, ransomware y ataque de denegación de servicio. Todos esos ataques son del perímetro, son del exterior y quieren ingresar a la organización. Dentro de la capa de la red interna que habíamos mencionado hoy, tenemos el acceso de los usuarios a los servidores a la red interna, los distintos accesos a las estaciones de trabajo, acceso a los file server corporativos con información compartida. Es todo lo que está dentro de la organización, puertas adentro. ¿Cuáles son los riesgos? Lo mismo. Un ataque de malware, porque vos por internet puede entrar un virus porque la computadora no tenía, o un malware porque no tenía correctamente el antivirus. Puede haber una persona ingresado mal un correo y cayó en un phishing y terminó ingresando a la red una amenaza. Existen ataques de tipos internos de usuarios malintencionados que quieren hacer un daño interno dentro de la organización. Puede ser captura de información a través de la red, como en los phishing que te dicen ingresa acá tu clave porque si no se te bloquea tu correo, y hay usuarios que no están capacitados y concientizados para poder detectar que eso es un correo fraudulento. Y a nivel de aplicaciones, bueno, son los soportes de los procesos de negocio, ejecutan las transacciones por usuarios internos, son las bases de datos y las aplicaciones. Almacenamiento de información estratégica, almacenamiento de información de transacciones, cuando hacemos transacciones, asientos, compras, ventas. Y los riesgos son utilización de contraseñas que estén capturadas a través de la red, que te generen acceso no autorizado a la base de datos, utilización de servicios innecesarios de la red que te generen una denegación de servicio, incorrecta configuración de los perfiles de acceso. ¿Se entendió, chicos, las distintas amenazas que existen en los distintos puntos según dónde estamos parados en la organización? Son temas más de seguridad informática que de auditoría, pero es importante que se lleven de esos conceptos claros. ¿Hay alguna duda que tengan? No, está claro, profe. Gracias, Leslie. Bueno, y acá vamos a dar una definición que se las voy a leer, así no me desvío y después la vamos explicando de lo que es una auditoría informática. Ustedes ya sabían lo que es la auditoría, es la primera slide con la que arrancamos hoy. La auditoría del sistema de información comprende el análisis y la gestión de los sistemas y plataformas tecnológicas utilizadas, evaluando su fiabilidad, identificando factores críticos de riesgo, asegurando una adecuada seguridad física y lógica de los recursos, promoviendo controles eficaces y verificando cumplimiento tanto de las políticas y objetivos de la organización, como así también de las reglamentaciones vigentes. Era lo que yo les decía anteriormente, por eso se las quise leer. Es el proceso en el que yo tengo que analizar el sistema y verificar si es fiable, cuáles son sus puntos de factores críticos, cuáles son los riesgos asociados, tanto a seguridad lógica como a seguridad física, si los controles son eficaces, si cumplen con las políticas. ¿Vieron cómo todo lo que fuimos viendo se encuentra definido en esta oración? No todas las auditorías son así, porque dependen del alcance. Habrá auditorías donde hagamos seguridad física, hay auditorías donde hagamos seguridad lógica, hay auditorías que hablamos solamente de licencias,
Habrá auditoría solamente de políticas y configuración de servidores, según el alcance de nuestra auditoría. ¿Se entendió el concepto? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Gracias, Franco. No vi quién fue el otro chico que me respondió. Gracias. Los propósitos generales de la auditoría es planificar y ejecutar las auditorías con propósito de poder analizar y verificar y evaluar los distintos puntos del proceso, identificar los factores críticos, contribuir a lograr niveles aceptables de seguridad y de control y localizar oportunidades de mejora. Siempre en una auditoría es importante localizar oportunidades de mejora que le permitan a la organización mejorar esas acciones. ¿Qué llamamos una oportunidad de mejora? Es cuando detectamos algo que no es crítico, pero que puede mejorar a la organización. Eso es una oportunidad de mejora. Principales desafíos: monitorear y evaluar el cumplimiento de los objetivos de la organización. Siempre tiene que estar en línea de la auditoría con los objetivos de la organización. Desarrollar e implementar un programa integral de auditoría de acuerdo al control interno. Tiene que estar sumamente detallado. Realizar auditorías que sirvan para evitar riesgos, no auditorías que no tengan, digamos, relevancia, sino que sean importantes para la organización y que le permitan mejorar. Evaluar sistemas y procesos críticos de real envergadura para la organización. Y colaborar con auditorías a clientes, a proveedores, a consultores, auditores externos. Son distintas funciones que podemos tener, principales desafíos que podemos llegar a tener. Y acá es las áreas de responsabilidad del auditor. Por ejemplo, una acción es la planificación del plan y el alcance de la auditoría. Es decir, ¿qué voy a hacer de la auditoría y hasta dónde voy a llegar? ¿Cuál es el resultado final esperado? Definir si hay un adecuado control interno sobre el alcance que definí. ¿Y cómo es la medición? El plan de auditoría versus la situación actual. Ahí estoy midiendo el cumplimiento del plan. Entonces, ¿cuáles son distintas acciones? Es planificación del plan y el alcance de la auditoría, la ejecución del plan, controlar las modificaciones en los sistemas, recomendar las mejoras, colaborar en revisiones externas. Todas esas son acciones que hacemos. ¿Cuáles son los resultados? Dar una opinión sobre lo que estamos evaluando, asegurar el correcto funcionamiento, mejorar la operatoria de la organización, asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, anticipar las situaciones de riesgo. ¿Y cómo lo voy midiendo? Bueno, plan de auditoría versus situación actual, plan de auditoría versus la cantidad de auditorías que hice, la forma selectiva de la cantidad de aceptadas. Eso es lo que suele definir lo que es un muestreo. Es de un universo, tomamos muestras, lo van a ver más adelante, distintas formas de tomar muestras. Por ejemplo, si hablamos de ver el tiempo de baja de usuarios y hubo 50 bajas de usuarios en lo que era el año, quizás nosotros para una muestra relevante para ser cumplido con los informes son 10, un 20%. Ahora, si de esas 10, las 10 están ok, podemos dar como el control correcto. Ahora, si de esas 10 vimos que 9 fallaron, vamos a seguir revisando más o damos el control correcto. Porque tenemos tanta mala suerte que tenían 41 bien y 9 mal y nosotros la agarramos con la muestra. Entonces, eso es lo que va a tener que le damos una segunda oportunidad, pero damos como correcto el control. Eso cuando hablamos de muestreo. El plan de trabajo versus la participación real, las revisiones solicitadas versus los informes que nos hicieron. Esos son como vamos midiendo si vamos cumpliendo con nuestro plan de auditoría. Toma de decisiones de parte de la auditoría. ¿Qué son decisiones esperadas? Evaluar las áreas de riesgo, asegurar la confiabilidad
de los sistemas, garantizar la integridad de los sistemas, garantizar que haya puntos de control en los sistemas, definir probables casos de conflicto de interés. Eso es muy claro en las jergas se usa para entender el conflicto de interés, como lo que hablamos de que no haya algún interés en base a la auditoría para ganar un resultado, o quizás en lo que hablamos de una segregación de funciones, que siempre es una palabra que se utiliza mucho, que el que compra no paga. ¿Por qué? Porque generalmente si la persona compra y paga, pues ya algún fraude con el proveedor. Entonces generalmente la persona que hace la compra es distinta a la persona que lo paga para que no haya una conexión. Brindar información para la toma de decisiones, eso es lo que se está esperando por parte del auditor. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Bueno, recomendación de mejoras, implementar controles, detectar existencia de fraude, como yo les decía hoy, o malversación, que quizás hay una persona que en un sistema puede comprar y pagar, recomendar mecanismos de control y preservar siempre la ética y la moral de la organización. Acá pueden ver el organigrama de cómo puede estar la relación de la organización. Podemos tener un directorio que depende de una gerencia general. Dentro de la gerencia general puede haber una relación con el gerente de auditoría, o directamente el gerente de auditoría reporta al director y no pasa por la gerencia general. ¿Por qué? Porque puede ser que esa persona de gerencia general pueda ejercer fuerza sobre el gerente de auditoría por dependencia y tiene que ser un órgano autónomo dentro de la organización como auditoría interna, que depende directamente del auditor, sí en contacto con la gerencia general, pero no dependiente de la gerencia general, porque si yo detecto algo, el gerente general me puede decir, no lo informes. Y dentro de la estructura de la gerencia de auditoría puede estar un jefe supervisor de auditoría, y dentro de ellos asistente de auditoría, auditor de tecnología informática, auditor operativo, auditor contable, distintos tipos de auditores. Contactos más importantes de un gerente de auditoría: el directorio y la gerencia general, como les decía anteriormente. El directorio porque va a ser el que reciba todos nuestros informes, al igual que la gerencia general. Las distintas gerencias usuarias para entender sus procesos. Los jefes, supervisores y especialistas, porque nosotros tenemos que entender los procesos para poder auditarlos. Clientes, proveedores, consultores y auditores externos, en caso que tengamos relación. En base a la naturaleza o propósito de la relación de trabajo, tenemos que estar coordinado el plan de auditoría con las distintas áreas. Tenemos que tener una coordinación del ejercicio para poder presentar los informes, para poder planificar las reuniones, para siempre encontrar a las personas indicadas y no las personas que no nos pueden dar poco valor. Podemos coordinar la ejecución de las auditorías y las revisiones especiales, coordinación de la implementación de controles. Son todas las tareas que vamos a tener que ir llevando a cabo con los sectores de forma programada para que puedan ir avanzando. Ya llegamos a la parte de controles. Ya hablamos de evidencia, hablamos de lo que se espera de un auditor, hablamos del organigrama del auditor, hablamos de la necesidad de por qué lo que se espera de un auditor, de los contactos. Ahora hablamos de los controles. La clasificación de los controles pueden ser preventivos, de detección y correctivos. Los controles preventivos son aquellos que están pensados para desalentar o prevenir la aparición de problemas. Los de detección son aquellos que detectan e identifican los problemas, y los correctivos son los que resuelven cuando ya el problema se llevó a cabo. ¿Se entiende la diferencia y las definiciones de cada uno de ellos, que son en distintas etapas? Sí, sí. Sí. A ver, ¿qué control preventivo se les ocurre? Instalar antivirus. Exactamente.
¿Por qué estás instalando un antivirus? Y para prevenir de que si entra un virus, me lo frene. Un control detectivo. ¿Qué se les ocurre? Usar el antivirus. Bueno, sí, el antivirus lo detecta y en ese momento, pero a ver otro ejemplo. Porque el uso del antivirus es detectivo. La instalación es preventivo. Pero quiero otro ejemplo más. ¿Se les ocurre? Lo hablamos en el centro de cómputo con la temperatura. Por ejemplo. Puede ser, por ejemplo, en caso de que se caiga el internet, tener otra opción, digamos. Eso sería un correctivo. Porque se cayó Ah, internet y vos tuviste otro. claro. Eso es un correctivo. Ah, ok. Es preventivo contratar 2 servicios de internet. Ahora, cuando se hace la caída y switchaste el de ISP, estás haciendo un control correctivo. Pero va Claro, yo me bien. refería a eso. Tener Claro. dos contratados, digamos. Exactamente. Es preventivo y que después, cuando entra en acción, pasa a ser un correctivo. Ah, ¿Medir ¿Algún la otro? temperatura entonces? ¿Cómo? ¿Medir la temperatura entonces? Medir la temperatura no es un control. Sí es un control. Es detectivo cuando llega al umbral de temperatura y te avisa. Y te dice, el centro de cómputo tiene que estar a 26 y estás en 27. Cuando suena la alarma es detectivo. ¿Se entendió? Sí. Bien. Vamos con los controles preventivos. Detectar problemas antes de que ocurran. Eso es una definición un poco trivial porque vos no puedes detectar nunca un problema antes de que ocurra, pero bueno, es para que quede claro el concepto. Controlar las operaciones y evitar errores, omisiones o actos dolosos. Algunos ejemplos: confección y publicación de políticas de seguridad de la información, segregación de funciones de acuerdo a la descripción de puesto. Era lo que le decía de revisar que una persona que compra no pueda pagar, que una persona que da de alto un empleado no pueda pagarle el sueldo para evitar de que dar de alto una persona ficticia y pagarle un sueldo a sí mismo. Pasó, parece trivial, pero pasó en el año 2017, 2016 en las Unidas Argentinas. Hay una noticia, búsquenla, que se tenían de acuerdo algunos empleados y se gestionaban los sueldos, los aumentos iban mano a mano. Entonces no son historias que uno cree que pueda, son raras de que pasen. Una separación de ambiente de trabajo, de desarrollo, prueba y producción, para evitar de errores en el ambiente productivo, es decir, quiero hacer un cambio, lo hago en desarrollo, lo pruebo en calidad y después lo paso a producción. Si modifico directamente producción, no tengo ningún control preventivo. Y la concientización siempre es preventiva. Cuando nosotros concientizamos a una persona, estamos invirtiendo en controles preventivos. ¿Cuáles son los de control de detección? Cuando detecta la anomalía. Utilizar controles que detecte e informan la ocurrencia de errores. Aviso de monitoreo de accesos fallidos a sistemas críticos. Por ejemplo, me salta la alerta de que están tratando de ingresar con un usuario administrador en una computadora. Si tengo que en un minuto 50 intentos fallidos de la contraseña del administrador, es que hay un bot que le está pegando que está tratando de sacar la contraseña del administrador de un servidor. Es un control plenamente detectivo. Activación de alarmas, de sensores, el que hablaban de la temperatura, detección de correos infectados por malware, parecido al del antivirus que mencionó, creo que Leslie. Bloqueo de páginas web maliciosas, cuando quieren ingresar a una página que tiene un virus y entonces tenés un proxy y la filtra. Revisión periódica de los accesos de los usuarios. Se me escapó un permiso, di de más, lo detecto y lo corrijo. Y los controles correctivos: minimizar el impacto de una amenaza, superar problemas descubiertos, corregir errores, mejorar el sistema para reducir la presencia de problemas futuros. Algunos ejemplos: el recambio forzado de contraseña luego de una intrusión,
Recopilar información de un backup, siempre es recopilar información de un backup es correctivo. Instalación de nuevas versiones del sistema operativo tras identificar vulnerabilidades técnicas. Detectaste la vulnerabilidad y aplicaste el parche. Es correctivo. Y a ver ahora si vamos a un ejercicio a modo de juego, a ver lo que me dicen que es cada uno. ¿Qué opinan que son la instalación de rociadores contra incendio? ¿Detectivo, correctivo o preventivo? ¿Preventivo? Preventivo. ¿Preventivo? ¿Sí, no? Muy bien. Porque el incendio no ocurrió. Ahora, si lo instalo después que hizo un incendio, que hubo un incendio, es correctivo. ¿Se entiende? Según como vos aplicás el control, también es uno u otro, pero perfecto como lo contestaron. Es preventivo. Revisión de los derechos de acceso de los usuarios. Se lo dije recién. ¿Qué es? Son los permisos, los derechos de acceso son la revisión de los permisos de un usuario en una plataforma. ¿Qué Y sería? preventivo puede ser, También para que preventivo, ¿no? acceda quien corresponde y no cualquier persona. Y no haga cosas malas. No estoy tan seguro. Es detectivo. ¿Por qué? Porque en realidad la acción que yo estoy haciendo, estoy detectando si hay algo que está mal. No es preventivo. Porque preventivo es si estoy haciendo una configuración correcta de los permisos. Yo estoy revisando. Cuando uno revisa, qué está tratando de hacer? Y por ahí, claro, detectando si hay alguno que tiene permisos que no corresponden. Incorrecto. Y después, si yo le agrego un punto atrás, una función 3, es luego de detectar accesos incorrectos, los modifica. ¿Qué sería esa acción? Correctivo. 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 ¿Se entendió la diferencia? Sí, sí. Sí, profe, yo no entiendo. Sí, Preventivo, o sea, también sería un poco preventivo, ¿no? Que alguien, eh, no autorizar a alguien a que haga algo que no puede hacer, por eso se revisa. claro, exactamente. Puede ser que vos lo tomes como una actividad preventiva y estás diciendo, voy a hacer algo para prevenir que alguien ingrese mal a un sistema. Pero básicamente lo que yo estoy haciendo, estoy detectando si hay algo que está mal. Por eso es detectivo. Bien, Por eso le digo, lean la oración y de cómo leen la oración es lo que ustedes me lo tienen que decir. Concientización a usuarios finales sobre la utilización del correo electrónico. Si estoy concientizando, ¿qué estoy haciendo? Para prevenir. Correcto. Si ahora yo les digo concientización de usuarios finales sobre la utilización de correo electrónico luego de una infección, ¿qué estaría haciendo ahí? Corrigiendo. Correctivo. Corrigiendo. Por eso lean, cuando tienen que definir el control, es también el momento en el que lo están haciendo. Aplicación de las actualizaciones al sistema operativo tras la identificación de vulnerabilidades técnicas. Correctivo. 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 Excelente. Última de esta tanda. Ejecución de una auditoría informática tras haberse detectado un fraude. ¿Qué están haciendo? Si ya se detectó el fraude, debería ser correctivo. 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 Ahora, si están haciendo una auditoría informática, es de detección de errores, pero como fue después del fraude, es correctivo. Restringir el acceso a los sistemas durante días y horarios no laborables. ¿Qué opinan que es? Preventivo. Preventivo. Ahora eso, post pandemia, no existe.
La gente se conecta todos los días a trabajar desde cualquier lugar, pero bueno, es preventivo. Bien, siguiente. Entrenamiento técnico para el personal de sistemas relacionado con desarrollo seguro de páginas web luego de detectar infección de malware. Correctivo.